Shalom, soy Israel Ben Yosef y hoy vamos a hablar del apartheid europeo, cómo este sistema actual está totalmente vinculado con el antiguo Egipto. Por paradójico que sea, la locura es pretender hacer lo mismo una y otra vez y esperar diferentes resultados. Esta cita de Einstein supuesta viene a entender cómo el paralelismo se vuelve a repetir a lo largo de la historia, porque en realidad no es cambiar el escenario, pero la estructura es la misma. El sistema, la construcción espiritual y política, geopolítica y económica que se crea es siempre la misma porque obliga a los protagonistas de la historia de la Torá a tomar conciencia y agarrar el bastón de Moshe para liberarse. ¿Y qué vengo a decir? Pues básicamente el mito Egipto es un mito de la Torá donde básicamente el patriarca Israel tenía a sus hijos en Israel y tenía problemas económicos, tenía problemas sociales, tenía que pelearse con sus vecinos, entonces pues invita a sus hijos a Yosef a que vaya a buscar el trigo a Egipto. En este relato, básicamente acabamos viviendo en Egipto y somos invitados, ¿no? En esa tierra temporal llamada Goshen. Ese Goshen, el delta del Nilo, es muchos lugares, puede ser tanto Europa, Latinoamérica, Australia, ¿por qué no Rusia? Hay montones de lugares que funcionan como ese Goshen temporal para los israelitas que están atrapados o dispersos por el mundo. Y al entender esta tierra temporal, entendemos cómo la estructura egipcia que denuncia la Torá se reconstruye una y otra vez allí donde vayamos. Porque es un ritual. Allí donde vayamos, da igual que sea una isla tropical o de hielo, fundamos un país, lo levantamos. El problema es cuando olvidamos el pacto. Nos olvidamos quién es nuestro Dios, quién es nuestro prójimo y la ley. Entonces se nos ocurre la idea brillante de empezar a adorar el materialismo, el becerro de oro, la búsqueda del beneficio lucro máximo, el capitalismo extremo, el abusar de los prójimos con el coliseo de la vida, ¿no? La explotación laboral, la explotación de género, de todo tipo de opresiones habidas y por haber. Y naturalmente, el no tratar al prójimo como a ti mismo es lo que en resumida empieza a ser la grieta. Ese Hillel frente a Hitler. ¿Qué quiero decir? Que el hecho de que tú no trates correctamente como a ti te gustaría al extranjero implica un cambio total en tu estructura social. Por eso el goy y judío no tienen conflicto en la medida que el judío siga siendo judío y se aplica la Torá y sea leal a Hashem. Esto es muy importante, porque si no hacemos eso, el proceso vuelve una y otra vez con los judíos descarriados. El hermano gemelo de Jacob, Esaú, Occidente. Porque sabiendo las leyes de Tikkun, sabiendo las leyes de reencarnación, esa fractura espiritual aparente es lo que crea ciclos de odio y de amor, de parafilias raras, ¿no? De esto de gente que ama a los inmigrantes incondicionalmente, son unos follanegros, hablando en propiedad, y hay otros que odian a los negros profundamente y de una manera irracional, es un desprecio brutal y que nos explica esa espiral de odio, amor y demás que está relacionado con el tikkun, con las reencarnaciones y muchas cosas que no tiene que ver básicamente con el color de piel o que uno sea goy y que el otro sea judío, sino que tiene que ver con esa espiral de reencarnación, de me has hecho algo en la vida pasada, ahora me lo tienes que adeudar, deudas, beneficios, privilegios, ¿no? Y esto se rompe entendiendo la razón de la destrucción del primer templo. Como sabéis, se destruyeron dos templos. El primero representa el orgullo, el somos los mejores, ese chauvinismo étnico, cultural, religioso, y fue destruido, ¿no? Que os creéis de raza superior, entonces os destruimos. Luego el segundo templo, cabe recordar que era por el hedonismo, ¿no? Que bien nos premia Hashem, somos muy ricos, poderosos, entonces vienen los goy y nos destruyen, ¿no? Una vez que entendemos que cruces tenemos como pueblo, podemos manejar el trato justo y ecuánime, que es con el tratarás a tu prójimo como a ti mismo, que es como se resume la Torá. Una vez que entiendes eso, puedes entender cómo se sale de esta esclavitud egipcia que vivimos a día de hoy, de la Agenda 2030, de leyes laborales absurdas, de no encontrar casa, de no encontrar pareja, montones de cadenas que te oprimen en tu día a día y te entierran en la pirámide, nunca mejor dicho. Porque lo que ocurre es no hay tikkun. ¿Qué propósito tiene
una persona en la cual no le enseñan quién es, la cual no le enseñan claramente su carta natal, por dónde tira, sus puntos fuertes, sus retos, en qué momentos históricos puede ocurrir, sino que le dicen, mira, vas a estudiar una tontería, pero te vamos a dar una paguita. Te quedas en casa jugando los videojuegos y tú, cariño, pues mira, vas a estudiar todo lo que quieras, vas a destrozar tus mejores años de vida, de fertilidad y demás, para sentirte valorada teniendo un vestuario lleno. Luego una mujer va a parir un hijo para pagarte a ti la pensión, o al hombre también. Quiere decir, en ese outsourcing de conservación de la existencia, ese outsourcing del ticún del hombre de trabajar, crear y producir conforme a su ticún, a sus obligaciones, conduce a un estado cada vez más grande. Para complacer a los parásitos, naturalmente, hay que subir los impuestos, entonces todo el mundo quiere ser funcionario, todos quieren servir al faraón, a la corte del faraón, y todas las mujeres están encantadas estar casadas con el presidente del gobierno porque le da una paguita de por vida, independientemente de que la casa esté ardiendo, de que no haya niños o que no haya ningún propósito de obligarte a hacer un formulario, a pedir permisos para tonterías que no sirven absolutamente para nada, simplemente frenan el ticún, frenan el propósito de la vida y son como las hojas de parra sobre Adán y Java. Frenan la luz, ocultan la bendición. Cuando tú entiendes tu carta natal, evidentemente vas a ir a saco y te das cuenta cómo hay montones de cadenas que impiden que tú lo logres. El dinero, por ejemplo, es la mejor, más fuerte. La bendición está basada en el dinero, no en la gallina que tienes que da huevos de oro o el huerto que no te para de producir dinero, alias tomates. Valga la comparativa, pero es eso. ¿De dónde viene la bendición? Directa a ti, a través de la realidad material o a través de tu jefe te ha dado un extra, una plusvalía por portarte bien, porque le caías bien y el tipo estaba animado. Ahí vemos cómo se destruyó el hogar para una finalidad capitalista, para eliminarte tu ticún, crecer y multiplicaros. Y aquí entendemos cómo la externalización de funciones hace que tus industrias vayan a China porque en tu país es muy caro producir, entonces el que no tiene empleo no puede generar familia, no puede hacer su ticún, hace unas transformaciones brutales y que conduce básicamente a la disolución de los elementos más caros, o sea, los nativos. Entonces, en esta corrupción de propósito, ticún y locuras de externalización, fertilidad, externalización de trabajo, fuerza un Estado cada vez más fuerte, con más impuestos y que naturalmente necesita esclavos que no cotizan, esclavos que no se enteran de nada y gente pringada que puede sostener a esa clase social, esa raza, esos arios, como a mí me gusta decir, mantenerlos privilegiados, ¿no? Son los que viven del BOE, hablando claro. Entonces, claro, en este mundo donde hay una casta sacerdotal egipcia que vive bien porque trabaja para el Estado y el que no trabaja para el Estado, el faraón, evidentemente tiene que padecer los suplicios por el cambio climático, porque hay mil chorradas, cualquier tontería, no cruces para sacrificarte, básicamente tienes que sacrificarte porque la vida es un martirio, todo esto que el pecado capital, todas estas locuras de cierta religión que influyen profundamente en las personas, por eso hay que dejar ciertos cultos que solo te llevan a la tumba. Entonces, en esta desconexión total de tus creencias con la divinidad, de no interesarte por Hashem, por qué los mandamientos, por qué la Torá, esto hace que la sociedad cada vez se vuelva más goy. Entonces, claro, el no robarás, no matarás, el tener tribunales justos, se va poco a poco distorsionando y naturalmente el rostro de Israel, el patriarca Jacob, desaparece del pueblo y empieza a tener otras divinidades, ¿no? Rostros de todo tipo, más tipo Babel, más mezclado, más cruzado, más en función del líbido sexual que ocurrió y el atractivo de tetas y culo grande, ¿no? Hablando claro. Entonces, claro, llegas a una sociedad babilónica, Babel, donde todos son dioses, todas las creencias son válidas, todas las culturas de trabajo son las mismas, todos los valores son iguales, todo es intercambiable, todo es variable, o sea que no tiene ningún valor, nada suma, todo es lo mismo. Entonces básicamente tienes el Geinom, ¿no? El infierno, el Hell, básicamente un lugar negro, oscuro, donde no hay estrellas que brillan, porque todos somos iguales, estamos todos en las profundidades del abismo, de los mares de arriba, el océano superior, o sea, el espacio, el cosmos, ese mundo negro donde no hay estrellas, no hay vida, solo hay
separación de bueno o malo, la luz frente a la oscuridad. Entonces nos damos cuenta de cómo las personas, al no ser conscientes del mensaje de Moisés, de esa explotación laboral que pensamos que los defensores del proletariado, la izquierda vanguardista o los fascismos revolucionarios intentaron explicar, no entienden el proceso que te está hablando nuestro patriarca Moshe. Bueno, patriarca no, comandante supremo, maestro, ¿no? Digámoslo así. Moisés se percató de esto y lo trata de explicar al pueblo judío, que naturalmente cuesta más mantener que a otros pueblos que están más adaptados a niveles de conciencia inferiores. Entonces, claro, sus cuerpos están más embrutecidos y pueden producir más, aparentemente, a menor coste. Naturalmente, el coste que sí tienen es posterior, porque no obedecen, no cumplen el estándar de calidad, no cumplen los horarios, no cumplen nada y te la lían porque tu color de piel es diferente o porque tu peinado es X o porque tienes una barba, el otro no, el otro tiene nariz tal, cualquier chorrada física para justificar odio de ticún, desbalances y todo eso. Es decir, esto es más complejo de lo que aparenta, pero lo intento un poco concentrar y simplificar. Entonces, claro, ¿qué ocurre en este momento en donde tenemos un montón de políticos, gentes que se animen a las fuerzas del caos, a los portadores de la plaga, ¿no? Como digo yo, los amigos de la Agenda 2030, nos damos cuenta de que nos venden un humanitarismo, un ecologismo, un cuidado del medio ambiente que, claro, que dista mucho lo que dices con lo que haces. Entonces vemos cómo el traer personas ignorantes, analfabetas, aisladas, capturarlas como si fueran Pokémon y llevarlos a un barco para llevar a un campo de concentración y luego redistribuirlo para la zona y bueno, que quien necesita un esclavo pues lo puede llevar. Yo personalmente conozco uno que cobra 20 euros el día, entonces claro, me intuyo que ese esclavo debe estar muy preocupado por los sindicatos, el inspector de trabajo y demás, no lo dudo, por favor. No pudiera yo pensar que se trae mano de obra esclava para ser explotada. Evidentemente, en la lógica de amarás a tu prójimo como a ti mismo, si ese negrito que acaba ahora de ser esclavizado y secuestrado de su familia gracias a un tránsito de Plutón y ahora le obliga a trabajar, por ejemplo, en la casa 6 o la casa 12 para otra persona, para saldar su deuda, entendemos cómo la explotación laboral te acaba explotando a ti. El que esa persona sea unas condiciones laborales ínfimas, pésimas, hace que tus condiciones laborales caigan. El salario del negro es el mismo salario que del blanco. Y naturalmente en la lógica capitalista del becerro de oro puro y duro lleva a esa condición de tumbar los salarios. Por el ejército de reserva marxista, como tú quieras llamarlo. Pero viene a ser eso. Entonces entendemos cómo estos esclavos a 20 euros el día, cuando un español cobra 60, más o menos, nos damos cuenta de que esa superplus de población hace que tumbar los salarios, sube el coste de la vivienda, porque la vivienda en un estado natural es expansiva, vas teniendo los hijos, vas creciendo más casas, vas ampliando la finca o lo que tú quieras, cuartos, por ejemplo, camas, apilando, y te vas expandiendo y es progresivo. Naturalmente, la vida es generosa, los salarios crecen, la gallina se multiplica, el limonero da cada vez más limones, tú puedes plantarlos y puedes tener más limones, más limones, más limones, y eso es como funciona el mundo. Expansión progresiva. Y si no es así, te están robando, amigo. La vida es solo expansión. Por más que parezca a veces que hay represión y demás, no es. La semilla está enterrada para luego crecer. El invierno frena para luego crecer. Pero es siempre expansión, si nos fijamos. Y ahí entendemos cómo la igualdad, ¿dónde está? En un mundo donde las mujeres y hombres son más iguales que nunca, donde los niños viejos son más iguales que nunca, vamos, viejos adolescentes conozco así a patadas. Entonces te das cuenta de cómo los jóvenes también quieren ser pensionistas, cómo las mujeres aman ser la esposa del faraón, del presidente de gobierno, casarse con el Estado para no tener que depender de ningún hombre, el cual es sacrificado en nombre de los derechos humanos para que él no tenga condiciones laborales, no pueda tener casa, no tenga propiedad, no tenga empleo y que él tenga que ser sacrificado en nombre de unos sacerdotes que son buenas personas y no dudan con su corazón a traer a gente para ser explotada, para saldar el ticún que tenían con estos pensionistas o con estos gente que se niega a su propio ticún, que es lo que ocurre a día de hoy. Europa no tiene propósito, las mujeres no tienen propósito, los hombres no tienen propósito, y nos damos cuenta de que esta locura viene a resumirse que no queda ticún. No hay razón de vivir para los europeos. Básicamente darle al joystick y la otra hacerse fotos y comprar zapatos, es decir, fornicación sin límite, ser paseado por el perro y ya está, ¿no? Y viajar, cuando en realidad las personas tienen muchas más cosas que hacer.
Y el problema no es que venga un negrito, que venga un latino, un moro o lo que quiera. El problema es cuál es lo que causa que haya ese vacío para que sea necesario traer un extranjero para saldar ese ticún. Y ahí nos damos cuenta como comunidades iniciales judías sí cumplían eso. Israel, por ejemplo, a día de hoy el Estado importa gente extranjera, dice que son judíos, y en realidad son mano de obra esclava para explotar, para dar trabajos difíciles, porque un tipo en la yeshiva no puede ponerse a cargar ladrillos, ¿no? Porque sería anti-Torah o algo así, pero a Avodat Hashem parece que no le suena de nada, y el ganar el pan con el sudor de tu frente tampoco le gusta, y un judaísmo proletario tampoco le va a gustar mucho, porque claro, le quita el título de nobleza farisea, nobleza rabínica, ¿no? Que se dedica al estudio y tal, pero Lea necesita casas, Rachel necesita cunas, necesita carpinteros para que le hagan cunas. ¿Dónde está? ¿Dónde está en la yeshivot? ¿Qué se hace? ¿Por un teilín? ¿Se hace un salmo? Que yo sepa, no. Hashem le usa a los obreros. Moisés no iba dirigido a la élite faraónica que vivía del Estado, los sumos sacerdotes del Estado. ¿Cuántos rabinos viven del Estado? Porque seguimos el mismo proceso. Israel no es el paraíso, sino entendemos como el mismo proceso capitalista, como lo quieras llamar, democracia o lo que tú quieras, siempre conduce a lo mismo, la explotación del prójimo para tumbarte hacia abajo. Y es ahí cuando tú entiendes que la única solución para esta locura es la teocracia. Entiendes cómo las leyes de la Torá están vinculadas con los tránsitos astrológicos, como cada 7 años cumple una función porque es en la cuadratura de Saturno, como montones de cosas ves el vínculo, claro, que eso es lo que voy explicando poco a poco. Porque entiendo que el Tikkun de Occidente acaba, ya no tiene que iluminar nada, porque lo único que ilumina es Sodoma y Gomorra. Entonces, claro, el que no tiene personalidad, no tiene Tikkun, lo imita y finalmente los amigos de Occidente siguen el destino de Ámsterdam, de lo que tú quieras, y poco a poco los países se van infectando de ese marxismo cultural, o como lo quieras llamarle, conspiración judeo-masónica, si en realidad es poco más que la falta de propósito, falta de tikkun y falta de conciencia, y aun siendo goy o judío, entiendes cómo el goy necesita el judaísmo, la teocracia judía. Y esa es la tercera vía que explico yo, ¿no? Una vía donde ya no queda causa y efecto, porque ya es obvio, como la gravedad, como la flotación, y entiendo que fuerza a la yejidá. Entendiendo que aunque tú vivas donde vivas, puedes entender lo que te estoy explicando.